Dice, va con licencia. Luruya Macongo Girundi, Congo Lumbundembo. Lumbo de Curumé, Curumé Bandó, Bandal y Li Congo. Dice, va cuenta, dice Cheche, todo un día me da güey en Ganga Tulumana. Va con licencia en Kisimusenga. Va con licencia en Mayanquel, Setayandó, que Nueve Saya, Viento Malo. Dice, va con licencia en San Piampungo. Dice, va con licencia Nueve Uña, licencia Quillumpa en Fuiri. Va con licencia Luna Nueva, Siete Saya. Dice, va con licencia Munalongo, dice en Zambul. Va con licencia Quimasa Cuatro Vientos. Va con licencia en Pungo, en Pumba. Va con licencia Cabo Tierra, Tetetetie. Va con licencia Tata Cañengue. Va con licencia Luzueno Suano. Va con licencia Quilanga en Pungo. Va con licencia Marinfinga, Marihuanga. Va con licencia Soquinacue. Va con licencia Lucambe. Dice, va con licencia en Fumbe que cuenta Cheche, dice arriba en Ganga. Dice, va con licencia Guatariamba, Mamá Umbo, Lucero Madrugada, Sarabanda, Mamá Kengue. Dicen, carajo, dicen los propios, dicen en Fumbe que cuenta en Cheche, Cariajo, dice Quilanga Zonga. Dice, va con licencia en Cunialemba, Nariz de Sanga Fumbe. Va con licencia en Gusandundu. Dice, va con licencia, dice Tom Fumbe que cuenta Cheche, dice Bachechi, dice arriba, dicen Ganga, arriba en todo, dice Remolino, dicen lleva todo, dicen Cariajo, Remolino, dicen mi confianza, dice, va con licencia, dice, va con licencia, dicen como dicen Piango, Piango, dice Agüe, dice Androa, dicen Cunalombo, Mamá Cubelango, dice ya va Femba en todo, dicen Cheche, dicen Bachechi. Los dardos de pluma o llamados cargas mágicas que al caer espontáneamente avisa a su dueño de algo peligroso que lo amenaza. Los dardos, también llamados brucosos, pueden representar una fuerza importante en los Munanzos Congo que llevan tradiciones de nuestros antepasados. Los dardos de pluma o llamados cargas mágicas que al caer, cuando son tirados en contra de la pared de al lado de la puerta, que antiguamente eran de madera, cuando caía ese dardo llamado brucoso, este dardo de pluma significaba y avisaba a su dueño de algo peligroso que iba a suceder. Es por eso que antiguamente los religiosos utilizaban este dardo de pluma, que le decían también carga mágica. Muchas veces los ganguleros hoy en día ni conocen esta forma de trabajo, pero nosotros la enseñamos para que vea que existen estos dardos mágicos. Los ganguleros que tienen ganga no cristiana pueden trabajar desnudos. Es por eso que hacemos estas presentaciones. Y estos ganguleros se untan manteca de ñoca de reptil cuando van a hacer algún trabajo malongo y necesitan transmitir ese poder que representa la manteca de esa ñoca, de ese reptil, transmitirlo a los propios inquisis de Nganga que van a ser arreados en contra de un enemigo. Los ganguleros que tienen una tradición en base a las engangas cristianas o engangas no cristianas, engangas judías, pueden trabajar muy diferente a pesar de que existe una similitud, pero casi siempre estos ganguleros trabajan desnudos alante de su enganga no cristiana. Es por eso
que hay una diferencia donde el gangulero se remanga los pantalones, se pone sin camisa, se pone un collar de bandera, se pone un pañuelo en la cabeza, pero este religioso de enganga judía simplemente se desnuda alante de su enganga para realizar ensaras malongo. Y es por eso que es muy diferente una enganga no cristiana a una enganga judía, como es conocida. Estas engangas no cristianas son también llamadas macanguá. Y es por eso que es muy diferente. Muchas personas que entran en la religión han escuchado de la enganga no cristiana, de la enganga macanguá, y entonces quieren tener una enganga macanguá. Pero lo que sucede es que al tener una enganga no cristiana, usted está jugando con sus seres queridos, que la enganga se lo lleve, y es por eso que siempre aconsejamos a las personas que tengan sus creencias en el propio ensamble, a pesar de que usted jura las dos fuerzas. En la religión del palo mayombe, cuando los ganguleros tienen guerra o huanga con otros religiosos, siempre va a ganar aquella persona que conoce más de los rituales. Es por eso que se respeta tanto a los tataitas, porque estos religiosos conocen formas primitivas que en un momento determinado lo puede perjudicar. Muchas veces hoy en día estos religiosos no respetan a nadie, o si no respetan al tata, ni a la yai, ni a nadie, porque ellos quieren hacer ellos mismos su propia religión, y esto no funciona de esta manera. El conocimiento en esta religión nos va a dar la oportunidad de poder realizar un trabajo mejor que aquel que no conoce sobre palo mayombe afrocubano. Los lutetes juegan una parte importante para brindar el malafo, el aguardiente, o brindar la chamba, o simplemente hacer presentaciones, hacer obras. Los lutetes juegan una parte también importante en todas estas formas primitivas. Cuando trabajamos con lutete es cuando nosotros lo cortamos así, que le decimos jícara, pero eso sale de la mata llamada huira y es utilizado desde los ancestros, donde comían en estos lutetes o jícaras, o bebían o tomaban agua o bebían aguardiente, y también es utilizado por los religiosos en todas las formas primitivas al cual se trabaja, y mantenemos siempre estos rituales de la forma más correcta, manteniendo así esas tradiciones que siempre hemos mantenido cuando presentamos una obra, cuando presentamos un trabajo, cuando brindamos el malafo aguardiente, o cuando brindamos en cese vino seco, o si soplamos en tumbo alcohol a la enganga, porque a la enganga se le sopla también alcohol. Si al ver un trazo sabemos ya cuál es el Iyaquimbungular, cuatro vientos. Si vemos un cuadrado sabemos que pertenece a Quibureo, Mamá Umbo. Si vemos un triángulo sabemos que pertenece a Guatariamba, la justicia. Si vemos una flecha es lo mismo que hacerle un triángulo. Si miramos esta calabaza en representación de río y a la vez vemos un aspiral, estamos hablando de mamachola y centella. Si vemos dos garabatos, estamos representando a todos los espíritus, pero también podemos estar representando a Coayende. Si miramos este cuatro vientos aquí en el medio y te llene estrellas de zarabanda,
estamos trabajando con lucero y zarabanda. Si vemos a Lucancase con tridente, estamos trabajando con Lucancase, el dios de las malas artes. Si estamos mirando esta carabela como si fueran los pelos parados, estamos representando a Centella. Si miramos esta S, sabemos que representa a Zarabanda. Si miramos esta flecha para arriba, esta para abajo, estamos trabajando con 7 rayos. Pero si a la vez miramos esta flecha con estos círculos, está representando a Mamá Chola. Si vemos esta carabela con estos círculos alrededor y cruces, estamos representando a un espíritu de Nsambi. Así que mejor explicación no la va a encontrar y usted va a tener una idea de cuando usted trabaja qué es lo que usted puede hacer. Por lo tanto, aprender sobre palo mayombe es importante para todos los ganguleros. Entonces aquí estamos preparando un baño de Nsambi, pero hay diferentes signos, diferentes patipembas, al cual van a ser utilizados para los caminos de esa persona. Pero si aquí vemos esta carabela con esa cruz y estos círculos alrededor, estamos trabajando con un espíritu de Nsambi. Y eso ya lo pudieron ver anteriormente en la explicación que le di, lo que es la carabela con esos círculos alrededor. Y de esa manera estamos identificando un baño de despojo que tiene que ver con Nsambi. Hemos explicado que los baños de despojo se hacen de acuerdo a los caminos que tiene la persona. Un baño de despojo hecho en el Munanzo Congo es diferente a un baño de despojo que usted va a mandar a una persona para que se lo haga, para limpiar su encombo, para quitar la brujería, para quitar las malas acciones, para quitar el mal pensamiento arriba de esa persona, para quitar los escollos que esa persona tiene en su vida cotidiana. Y un baño de despojo es parte también de las trascendencias de los trabajos o en Sara que hace un mayumbero. Por lo tanto, debemos saber los signos o patipembas al cual podemos utilizar en los baños de despojo. Por eso anteriormente en otros videos hemos hablado de un baño de despojo que estamos pintando arriba del agua con la vela, y entonces ese es otro tipo de baño de despojo. Hay muchos tipos de baño de despojo según las necesidades que tiene la persona, pero este tiene que ver con Nsambi. Saber sobre los baños de despojo, es necesario que un tata conozca sobre los baños de despojo que puede hacer a una persona. No cualquier baño de despojo sirve para... Sí, bueno, cualquiera se puede dar cualquier baño de despojo, pero no es lo que ese baño de despojo va a hacer a la persona. Por eso, aquí lo estamos haciendo con Nsambi. Cuando hacemos una carabela con una cruz arriba y vemos estos ceros con flecha, esto está representando a un espíritu de Nsambi, un espíritu de Dios para el que no conoce lo que es Nsambi. Y de esa manera, los religiosos llevan una regla a seguir para conocer los trazos que puede hacer un gangulero en un momento dado cuando tenemos que hacerle una limpieza a una persona o un baño de despojo, o tenemos que hacer ciertos trabajos o obras para abrir los caminos de esa persona de acuerdo a las necesidades que el gangulero o la persona que viene a buscar el trabajo lo necesita. Si miramos que en este círculo hay 2 cruces y los otros son ceros con flecha, está significando que estamos trabajando con Nsambi, con el dios de las buenas artes. Y como es natural, va a ser más apacible cuando la persona se haga el baño de despojo,
va a estar más tranquilo y esa alteración que tenía va a ir mermando hasta que ya no siente esa alteración que sentía anteriormente antes de hacerse el baño de despojo. De esa manera, si usted conoce los signos o los trazos, se puede dar cuenta cómo es que son. Muchas veces cuando hacemos esos círculos también estamos representando a Mamá Chola según como se esté utilizando el signo, según el lutete o un dilongo donde lo estemos haciendo o en toto, en el piso. Podemos tener esos cambios de acuerdo a cómo son o como estamos haciendo nosotros la ensara o el trabajo. Parece que no, pero es un poco complicado, no solo para explicarlo, sino para conocerlo. Y claro, yo lo estoy dando de la mejor forma posible para que ustedes lo entiendan rápido y entendible. Si ahora yo preguntara, bueno, ¿y ese baño por qué camino está ahijado? Entonces tú tienes que ir arriba, donde hay una calabaza pintada, y tú tienes que decir, bueno, este baño está por el camino de Mamá Chola, pero pasamos aquí al lutete, donde va a ir por el camino de Nsambi. ¿Y quién va a abrirle el camino de Mamá Chola y de Nsambi? Lo va a abrir Lucero, con un Iyaquimbungulá, con un 4 vientos. Los signos que aparecen a los lados es para protegerlo de las cosas malas, como de Guatariamba, la justicia, y 7 rayos a un costado para vencer las guerras. De esa manera estamos trabajando y las personas que están dentro de esta religión tienen que tener una idea precisa de cómo un gangulero puede trabajar. Si yo le preguntara a un ahijado qué camino tiene este baño de despojo, él tiene que ir primero arriba, donde va a haber 2 mombalas o garabatos. Estos garabatos van a significar que va a estar trabajando los espíritus, pero también va a estar trabajando Cobayende. Y si él ve a los alrededores, vas a ver que también ahí va a trabajar Lucancasi, porque Lucancasi va a estar en las acciones de los espíritus que tiene esa persona que en vida trabajaba Lucancasi. Entonces tenemos que mencionar a Lucancasi porque es parte también de todos estos trabajos. Si presentamos esta carabela, como dice, con los pelos parados, estamos representando a Centella, la dueña de los espíritus. Le sigue 7 rayos con Mamá Chola. Después está Mamá Chola. Después está aquí Sarabanda. Después está Lucero. Está también Nsambi, que significa este signo que aparece aquí como si fuera un sol. Y Lucero aparece en varios lugares porque Lucero es el que va a desenvolver el trabajo de todo esto. Cuando vemos esta flecha de esta manera con círculos, están trabajando todos los espíritus, pero también está representando a Lucancasi. O sea que es un poco complicado, como ustedes pueden estar viendo, pero si usted no se extralimita tanto, usted va a poder hacer su trabajo y no va a tener tantos signos y va a poner los signos importantes que usted va a necesitar para hacer ese baño de despojo. Si yo fuera a volver a preguntar sobre el baño de despojo que estamos haciendo, ¿quién representa la parte más importante de este baño de despojo? No es Mamá Chola porque está aquí arriba, no es Nsambi porque está aquí en el medio, y no es Lucero porque está abriendo los caminos, porque lo está protegiendo Centella, porque lo está protegiendo Guatariamba, la justicia, porque lo está protegiendo Mamá Chola con 7 rayos, que casi siempre trabajan juntos, y no lo está protegiendo el propio Nsambi. Entonces este es un baño que nosotros dimos hace mucho tiempo, en un fin de año, pero usted puede hacer ese baño cuando usted quiera.
siempre y cuando usted lleve las formas de trabajo que deben ser. Ahora, si usted pusiera aquí arriba 7 rayos, entonces, y aquí pusiéramos aquí abajo zarabanda, entonces estuviéramos haciendo un trabajo por camino, un baño de despojo por camino de 7 rayos, con ensamble y con zarabanda, con el dueño del hierro del monte. Y entonces todo esto funciona. Lo que tú puedes leer es lo que aparece de aquí arriba a aquí abajo. Eso es lo que se lee. Lo otro son espíritus, deidades que van a ayudar al baño de despojo, pero lo importante es de que es por mamachola, por ensamble y por lucero. Por eso es que utilizamos ahora leche sin hervir para el baño de despojo y un elele, un huevo, porque recuérdense que era por camino de mamachola, y aquí abajo por camino de lucero, que aparece aquí al lado también en la parte derecha. Lucero está apareciendo también aquí 7 rayos con mamachola, está apareciendo aquí guatariamba en los triángulos con la flecha, y sobre todo este lutete que está representando a ensamble. Por eso ponemos leche sin hervir en el baño de despojo que estamos haciendo. Todo esto es importante porque lo enseña a uno a poder trabajar, porque ahora usted ve ese trabajo y lo ve por ahí que lo hace otra persona. Un ejemplo, que esto es de Meimunanzo Congo. Todo el mundo que lo haga es que lo cogió de Meimunanzo Congo, porque yo lo he explicado. Pero yo lo estoy explicando ahora más a fondo para que ustedes vean cómo es que trabajan las patipembas o signos o firmas, como son llamadas en lo popular, que es lo que hablamos, que en lo popular le dicen palero, pero son ganguleros, y en lo popular le dicen madre agua, a quibureo o mamá umbo, pero le dicen madre agua lo que es en lo popular. Y todo esto tiene sus cambios. Por eso tenemos que a veces saber lo que dicen las personas, saber lo que usted se dice en su Munanzo Congo, porque muchas veces estas frases son cambiadas, porque antiguamente el africano trataba de engañar al criollo que estaba trabajando esta religión y por lo tanto no lo dejaba que avanzara. Pero siempre vinieron espíritus que dieron conocimiento a estas personas que trabajaban la religión. Una de las cosas más complicadas de la religión es saber trabajar con las patipembas o signos. Un gangulero que no trabaja con patipembas o signos no es un buen gangulero. Tiene que saber los trazos, y es por eso que aprendemos de un tataíta las formas primitivas, que de otra forma no hubiera formas de aprenderlas si yo no la estoy expresando de la manera que lo hago, sencilla, fácil y entendible para los buenos religiosos y para los malos religiosos también. Al menos aquellos que son malos se pueden volver buenos porque aprenden la religión como es y van a seguir un camino recto en el palo mayombe o palo monte afrocubano. Por eso siempre hacemos estos tipos de trabajo que nos pueden dar o enseñar cómo verdaderamente trabaja un gangulero con los trazos o patipembas o signos que son enseñados por nuestros ancestros, que fueron enseñados por mi padrino se lo enseñó su padrino y así es una cadena, y que hoy en día usted lo puede ver. Claro que pueden existir otros tipos de cosas que no se están dando, pero esto es lo correlativo, que usted entonces puede poner, ripiar hierba y ponerla en el medio de ese lutete para realizar un baño de despojo mucho mejor que otros baños que sean sencillos, que te manda el brujo o te manda el gangulero a hacerlo. Dependiendo de las necesidades que tenga, ya saben
que si usted le preguntan ese baño por qué camino está, Tata, entonces usted va a decir, usted va a leer, usted va a dejar lo que está al lado, pero va a leerlo de arriba hacia abajo y va a leer que está Mamachola, que está en Zambi y que está Lucero. Eso va a ser los caminos que usted va a leer, porque todo lo demás que está alrededor son espíritus o deidades que van a ayudar al trabajo o al baño de despojo que se está realizando a la persona. La verdad, yo quisiera que los sancocheros también aprendieran a trabajar, porque cuando ellos hacen algo que de verdad funciona, entonces, o pueden hacer una presentación delante de cualquier religioso, no van a tener ese temor de esconderse porque usted lo sabe hacer. Ahora aquí vemos que está Centella, esta que aparece como si fuera con palos, con los pelos parados, pero son tarros. Aquí está una quillumba que está representando a Nzambi. Aquí está representando con los tridentes a Lucancasi o Andokin. Aquí está representando a Lucero, a Endokin, a Cubayende, o también estos garabatos pueden ser de los espíritus. Aquí podemos ver a Mamachola arriba y aquí podemos ver también a el Iyakin Bungulá, Cuatro Vientos, representado por Centella, por Sarabanda, por Siete Rayos y Mamachola, y Nzambi, que es la carabela con estos círculos que aparecen alrededor, que representan a Nzambi, a un espíritu de Nzambi, a un inquisi de Nzambi. Es importante saber que para aprender necesita muchos años de trabajo. Y es por eso que nosotros no tenemos competencia en esta página. Porque cuando usted quiera saber algo sobre palo mayombe, cómo se mueve palo mayombe, cómo se trabaja palo mayombe, usted va a tener que visitar la página del Tataíti Iraque Induana Panguila. Usted va a tener que adentrarse en estos videos, en estos programas que se ponen con la única intención de que los religiosos puedan seguir una línea en el palo monte o palo mayombe afrocubano. No queremos creer que nosotros somos los mejores, porque cada munanzo puede trabajar diferente, pero yo os pongo lo de mi munanzo Congo, y si a usted le interesa y usted ve otras cosas mejor que esta, pues entonces usted tiene que hacer lo que ve que es mejor que esto. Pero cuando usted se integra a esta página, usted se da cuenta que estamos hablando cosas primitivas que datan de cientos de años, que otros religiosos no lo han podido hablar nunca. Y si lo hablan nunca lo pueden presentar. Y esto se habla, se presenta, se enseña, se explica. Y se da gratis. Que esa es la parte más importante que tienen los religiosos, porque aprender cuesta mucho dinero. A mí me costó dinero aprender. A mí no me lo dieron gratis. Aunque yo era un buen religioso y aunque yo sabía todo, muchas cosas de la religión, a mí nunca me lo dieron gratis. Yo tuve que pagarlo todo. Así que ustedes tienen esa oportunidad que otros no tienen. No importa que critiquen o dejen de criticar. Siempre cuando usted vaya a hablar sobre palo mayombe, usted va a tener que hablar del Tataíti Iraque Induana Panguila, este gangulero que por medio de estos rituales ha podido enseñar a muchos religiosos para que prosigan en la religión, manteniendo la línea a seguir y las leyes del palo mayombe afrocubano. La cuestión aquí no es criticar a nadie. La cuestión no es hacerle un cuento a los religiosos que le van a decir al espíritu y se van a parar en la engangue y van a decir, oye, dale, espíritu, vayan a comerse a fulano. Esto no funciona así. Usted tiene que hacer un trabajo, usted tiene que hacer signo, patipemba, usted tiene que hacer una obra, presentarle una ensara, poderla real al espíritu,
Y de esa manera, entonces, es que usted está trabajando en el palo mayombe afrocubano. Pero eso de que dale, oye, dale, espíritu, dale, cómetelo, que esto ya está aquí, ya está asado para comértelo. No, eso no funciona así. Todo eso es un cuento. Por eso que ese cuento a mí yo lo tengo que rebatir, porque es un cuento que muchas veces están haciendo aquí. De que él manda a legiones de espíritus y que él es un bárbaro y que él hace y deshace y que todo el mundo le tiene miedo porque él es bacán. Nada de eso. Él le hace cuento al ahijadito ese que tiene porque era amiguito de él. Y el amiguito tiene otro amiguito. Y entonces él es el tata de esos amiguitos. Y entonces le hace esos cuentos. Pero verdaderamente cuando usted quiere conocer sobre Palo Mayombe, tiene que venir a esta página y decir, no, es verdad lo que está hablando. Porque no, que estoy ganando, no gano nada. Yo debería ser rico y cobrar todo lo que enseño. Hacerle una página para enseñar y el que quiera que lo enseñe, que me pague. Pero yo no estoy haciendo eso. Yo lo estoy dando gratis a todas las personas para que se diviertan, para que aprendan. Para que aprenda no solo la persona que es religiosa, sino aquel que es curioso sobre la religión del palo mayombe afrocubano. Y tenemos que respetar eso, porque pocos religiosos pudieran hacer eso. El Tata Lamba, un buen ahijado, una persona que se puede confiar en él como un padrino. El día que yo falte puede él tomar la batuta de todo esto porque él tiene mis enseñanzas. Y por lo tanto, siempre es bueno conocer religiosos que valen la pena porque usted no sabe en el momento determinado que usted va a necesitar de esta religión. Uno aprende de acuerdo con los padrinos que hemos tenido. Si por casualidad usted tiene un padrino que no sabe nada, pues usted va a saber menos de lo que sabe el padrino, porque el padrino las 3 cosas que sabe no se las va a decir. Y siempre va a tener una evasiva de que ya aprenderá, de que ya llegará el momento, que sus espíritus se lo van a decir en sueños, que usted llegará el momento que va a aprender. Y todo ese cuento lo tiene usted cansado por 10, por 12, 15 años. Usted ha aprendido más en esta página en unos años que lo que ha aprendido con su padrino en 15 o 20 años de rayado. Esto no es que lo diga yo, esto me lo dicen las personas a mí que siguen este programa. Porque por algo tenemos 24,000 seguidores inscritos en la página. Eso no debe ser por gusto. Y siempre hay quien puede decir algo, pero el que sabe la religión dice, esta persona lo está hablando bien, chico. La verdad, hay que decirlo. Otro trata de respeto que yo siempre estoy recomendando a muchas personas cuando se quieren rayar, si quieren que lo rayen bien, si quieren que tengan respeto sobre lo que le están haciendo a usted. Estamos hablando del Tata Irving Cordero Manzano, que vive en Cuba. Y este Tata es una persona correcta, al cual va a tener usted un trato, y si va recomendado por mí, va a tener más trato, mejor todavía, porque yo soy también una persona de buen trato hacia los religiosos y a los que me siguen y a los que están involucrados en esta religión, que muchas veces preguntan y es menester, a veces se le puede decir, a veces no, pero casi siempre reciben una respuesta a lo que se está hablando, a lo que ellos necesitan, o la curiosidad que ellos tienen, o lo que le pudiera estar interesando más en la religión. Por eso tenemos que siempre conocer. Aquí tenemos a otro ahijado que trabaja esta religión, pero esto es un niño que es el nieto mío, que en un futuro también va a ser un buen religioso, un buen gangulero. Y por lo tanto, siempre enseñamos a las personas que podemos estar bien en la religión con ellos. Nosotros tenemos que respetar a todas las personas. Cuando yo recomiendo una persona, es porque esa persona tiene todas las cualidades
para yo poderlo recomendar. Si yo recomiendo a Irby, al Tata Irby de Cuba, es porque es una persona correcta, porque va a tener un buen trato usted, sobre todo, y si lleva a su familia igual va a tener buen trato y va a tener respeto a lo que le está haciendo. No lo va a tasajear, le va a hacer signo que no tiene que hacer y va a actuar bien, igual que si yo le presento a cualquier tata o recomiendo a cualquier tata, es porque esa persona es una persona de honor, es una persona consciente, es una persona que va a saber lo que va a estar haciendo. Ahora usted lo recomienda a un cabeza de gallo, o lo recomiendan a un sabelotodo, o lo recomienda a un guariguari, a ese que siempre está hablando y hablando y hablando, porque como no sabe de religión, tiene que hablar de otras cosas. Entonces no habla lo que tiene que hablar. Ahora usted lo van a rayar y usted tiene que preguntar a la persona, ¿qué es lo que me van a hacer, padrino? Bueno, mira, te vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto. No te lo van a decir todo, pero te van a dar una noción para que tú sepas lo que vas a esperar. Usted va a ir a un rayamiento con los ojos vendados, pero usted antes de eso le van a explicar, no, te vamos a hacer un rayamiento así, te vamos a hacer unas cruces, te vamos a hacer una raya, vamos a cantar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a darte una vida nueva, vamos a darte un nombre religioso, después de eso te vamos a dar una firma, te vamos a dar una empemba, para que cuando usted tenga necesidad de pedir, usted pueda pedir. Y usted al cabo de un mes o 15 días, usted va a recibir la cartilla, el encandeá, la libreta con los nombres de usted, el nombre que sacó, el nombre mío, de su padrino, el nombre de Munanzo Congo. Va a tener un dialecto donde usted va a aprender claro que usted va a pagar por esa cartilla. Cobran como $150. Allá, aquí, no sé allá cuánto cobran, pero eso es lo que cobran por darte una cartilla. Y muchas veces las cartillas, si son de tata, cuestan mucho más, porque son enseñanzas que te están dando para que tú tengas conocimiento y noción de lo que usted va a hacer. Muchas veces las personas pueden amarrar la talanquera a la puerta de su casa, pero no hacen los signos pertinentes al cual fueron enseñados por mi padrino y yo los doy a conocer a ustedes. Cuando amarramos la puerta o la talanquera, sabemos que clavamos un clavo en cada punta de la puerta y a la vez ponemos una cadena fina, no muy gorda, una cadenita bastante fina para estar amarrado la parte de adelante, la puerta de adelante y la puerta de atrás. Por eso utilizamos 4 yuntas, 4 clavos de línea. Cuando trabajamos con las yuntas, a pesar de que es de zarabanda, tenemos que hacer en la cabeza del clavo, pintar signo de lucero. Por eso que aparece este signo aquí de lucero. Y podemos ver todas estas flechas que van a representar todo alrededor de la casa. Y todo esto va a estar protegido. Y la casa va a estar protegida por lucero, el cuyo. Y de esa manera, cada clavo de línea va a tener un inquisi de enganga que vamos a presentar alante de la enganga. Y toda esta firma la vamos a hacer alante de la enganga y vamos a poner los clavos arriba de la enganga y poder entonces hacer el encangre y mazango, los círculos, que pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 6, de acuerdo al camino que tiene la persona. Esta raya está representando que también juega un papel importante 7 rayos, pero siempre las cabezas del clavo, siempre que amarramos la talanquera a la puerta de la casa, tiene que haber círculos, como este que aparece aquí, o este, otro que representa igual a lucero. Estos dos representan a lucero igual que si fuera el círculo. O sea que si usted hace este, es lo mismo, no pueden variar los círculos ni los bisongos, los cuadrados. De esa manera, el gangulero prepara la talanquera de un ahijado, la talanquera, la puerta, la parte de adelante y la parte de atrás,
con una cadena fina, 2 clavos a las puntas de la puerta, y por ahí no pasa nadie más, ningún espíritu que pueda molestar. El espíritu va a estar afuera esperando, pero no puede entrar a Munanzo Congo. Si bien todas estas yuntas o clavos de línea o en cangri mazango, hojas de maíz que enrollamos y ponemos, como aparece ahí, alrededor de los clavos, según las vueltas, son los caminos que va a tener la persona. Por lo tanto, si vemos que estos clavos, su cabeza está con lucero, es porque tiene que estar lucero siempre adelante. Si hacemos estos 2 círculos, va a estar adelante. Si hacemos esto en forma de cruz, va a estar atrás. Estos son adelante y aquellos son atrás. Muchas veces nos hemos preguntado todas estas cosas que desconocemos. Los clavos no se le dan de comer en la enganga. Los clavos se mata un insusu y el que tiene más posibilidad mata 2 insusus, uno para la puerta y uno para la puerta de adelante y uno para la talanquera a la puerta de atrás. Pero con un solo gallo insusu puede darle de comer la entrada a las 2 puertas. No tiene que ser específicamente, claro que si usted tiene la posibilidad de conseguir 2 gallos, usted lo puede hacer y va a ser igual, no va a ser mucho mejor, pero simplemente va a tener menga, no va a estar dándole de comer a las yuntas, a los clavos de línea y tener que mandarte a correr para atrás para llevarlo, para darle de comer entonces a los otros clavos. Usted va a tener un insusu preparado para la parte de atrás, un insusu para la parte de adelante, pero eso depende de las necesidades o de lo que usted pueda hacer en la religión. Vemos de esta manera más simple los clavos de línea. Nos damos cuenta que estos clavos de línea son y pertenecen a Sarabanda. Pero todo el mundo preguntará, bueno, pero si pertenece a Sarabanda, ¿por qué le hacen signo de lucero? Porque el lucero es el que va a cuidar la talanquera, la puerta es el que va a abrir los caminos a cualquier trabajo. Si usted tiene una enganga, él es el que va a abrir, el que va a estar a la puerta dando el permiso y abriendo los caminos del trabajo que hace el Tata o la Yayi. Y es por eso, es igual que la empaca de Ensara que hemos hablado, que lleva un illac, un bungulá, un 4 vientos, porque la empaca tiene que ver con lucero y es la que va a abrir los caminos para usted coger el espíritu o no. Estamos hablando de la empaca de Ensara. Los clavos es lo mismo, que son de Sarabanda, pero se le hacen signos de lucero y yaquimbungulá, porque el signo de lucero es importante porque da balance al trabajo que usted hace. Y como es natural, aquí la talanquera, quien es dueño de la talanquera va a ser lucero, el cuyo, o lucero mundo, o lucero madrugada, o lucero monte, o todos los luceros que pueden existir. ¿Para qué es bueno amarrar la talanquera? Bueno, cuando la arrean, espíritu, inquísima longo, la talanquera hace parar al espíritu y no lo va a dejar entrar con la fuerza que él viene, arreado. Si es arreado con un huenque en tuya con bamba, con un guiro de arreo, o si es arreado con fula, con pólvora. O, de lo contrario, esa talanquera, esa cadena con las 2 yuntas clavadas y esa cadena atravesando la puerta, está parando a los espíritus. Cuando hay un gangulero verdadero, eso es lo primero que hace, amarrar la puerta, la talanquera de su casa, porque los arreos pueden venir cuando usted está durmiendo. Por eso tenemos que tener
todos esos conocimientos. Si no, ¿a dónde vamos a parar? Pero muchos religiosos no conocen sobre el tema y simplemente no tienen su talanquera amarrada. Pueden tener la talanquera amarrada cualquier persona que no tenga una enganga, sí la puede tener, porque eso es una protección. Yo conocí una vez a un jamaiquino que él se consultaba conmigo siempre. Esa gente, los jamaiquinos son muy creyentes. Y él me trajo a su casa, porque este jamaiquino que se fue para Jamaica, estando yo en Cuba, y él tenía mucha fe en mí, me enseñó una vez en la casa que él no dejaba a nadie entrar a esa casa. La tenía muy bien arreglada esa casa. Y entonces ese hombre tenía en cada cuarto que tú pasabas, tenía la talanquera, las dos yuntas, pero este tenía dos yuntas en el piso y dos yuntas arriba del marco. O sea que la tenía amarrada por arriba y por abajo. Y en cada puerta, esa casa tenía 3 cuartos y todas las puertas que tú pasabas estaban amarradas de esa manera. Debe ser costumbre de su país, de la religión que ellos practicaban. Pero él tenía mucha confianza en mí, siempre él quería que yo lo consultara. Yo lo consultaba ahí mismo en la casa porque él no iba a la casa. Él se mantenía, era una persona muy, como decimos, muy inteligente, muy educado, y él no quería que la gente supieran, pero conmigo él se franqueaba siempre. Y me decía, ven, Osvaldito, ven. Y entonces yo lo consultaba, yo llevaba para ir los chamalongos y lo consultaba allí, le decía, y todo era que él se quería ir. Le digo, no, tú te vas, tarde o temprano te vas a ir, efectivamente, ese fue primero que yo. Pero lo que quiero decir de la manera que estaba amarrada esa talanquera, que en cada cuarto que usted pasaba habían 4 clavos de línea, 2 arriba y 2 abajo con la cadena. Así que tú entrabas ahí, eso estaba un poco, como decimos, interesante para mí. Pero quizás si ahora lo ve un religioso de esto actual, dice, pero este está loco, mira lo que está haciendo. No, yo lo vi, lógicamente, él parece que no quería que entrara ningún espíritu cuando él estaba durmiendo o cualquier cosa de eso, y él se protegía de esa manera. Pero yo no le voy a decir a esa persona, no, pero oye, no, uno nada más protege la puerta de adelante y la de atrás, no tiene necesidad de protegerla del cuarto. Pero para él parece que sabe Dios la guerra que él tenía, y todo lo que él quería era irse del país. Pero él se logró ir. Me acuerdo que cuando se fue me abrazó y me dijo, coño, gracias, como ellos hablan. Y así es parte de lo que uno puede aprender y saber en esta religión. Porque siempre usted aprende más, siempre usted conoce más. Todas las personas lo pueden hacer diferente. Pero si ahora lo ve una persona que no sabe, pero ¿cómo lo va a amarrar así? Eso no es así, que esto con lo otro. No, chico, tienes que dejar que esa persona tenga su fe en lo que ella lo hace. Además, eso es diferente religión a la del Palo Monte afrocubano. Ellos tenían su religión, entonces así es que se protegían ellos. Pero fíjate cómo se protegían. De verdad que se estaban protegiendo porque tenía dos clavos abajo del marco de la puerta y 2 arriba del marco de la puerta con una cadena que le pasaba, una cadena abajo y una cadena arriba por cada cuarto que tú pasabas. Porque yo muchas veces le despojé la casa, porque él quería que yo le despojara la casa. Y yo iba y le despojaba la casa y le echaba aguardiente y prendía vela y le hablaba. Y él le encantaba como yo trabajaba y él tenía mucha fe en mí. Pero fíjate cómo son las cosas en la religión. Pero uno no puede, ¿por qué? ¿Por qué cree que se lo sabe todo? Uno nunca se la sabe todo. Uno siempre aprende.
porque el tiempo en la religión es el que te hace aprender. Cuando tú estás al lado de una persona que sabe, es que tú de verdad aprendes la religión. Mirando, consultando los problemas de las personas, es que tú aprendes a cómo funciona la religión. Las limpiezas en el monte son muchas veces intrigantes. Las limpiezas en el monte nos puede ayudar a nosotros percibir nuevas corrientes que necesita el cuerpo. Nuevas corrientes para abrir nuestros caminos. Nuevas corrientes para liberarnos de la brujería que nos pueden estar haciendo. Las limpiezas en Cunalombo son parte importante, como yo siempre lo he dicho. Todo el mundo cree que Palo Mayombe es muy fácil. Por eso hay tantos religiosos que hacen las cositas así, el polvito, la cosita, el palito y ya, pero no. Un trabajo, cualquier trabajo de Palo Mayombe puede durar 3 horas, 4 horas, 2 horas y media, 3, 2, de acuerdo a la intensidad al cual usted trabaja. Porque cuando usted trabaja, usted está llamando las corrientes de los inquisis de Nganga espíritu. Pero a la vez, usted tiene que transmitir el poder y la fuerza del ser vivo al espíritu para poderlo mandar, para poderlo arrear. Cuando trabajamos con una maconga, una calabaza, cuando trabajamos con mamachola, los diferentes signos que podemos realizar, ya hemos hablado de los signos de mamachola, ya hemos hablado de muchos signos que nos pueden ayudar en un momento determinado a darnos un baño de despojo. Si no sabemos cómo utilizar las patipembas o signos, estamos entonces en problemas. Si sabemos cómo tenemos que pintar una maconga, una calabaza, para realizar un buen trabajo con mamachola o un mal trabajo con mamachola, dependiendo de lo que usted quiera hacer, porque mucha gente se dedica a hacerle daño a otros. Y usted, tataíta, ¿qué hace? Bueno, yo lo que me lleve la ola, yo hago lo que venga, lo que sea necesario. Pero a través del tiempo he aprendido que es mejor hacerles bien a las personas. Yo simplemente me defiendo cuando me quieren hacer daño. Yo no soportaría que una persona que yo esté trabajando estuviera, como decimos los cubanos, encarnada en mí. De que esa persona todo el tiempo ahí, porque yo le caigo mal, me esté acosando en el trabajo. Yo no soportaría eso. Yo sin duda viniera a mi casa y estuviera haciéndole brujería cada vez que tenga tiempo, yo se lo estuviera haciendo. La verdad es esa. Pero uno no debe hacer daño a una persona que realmente no conoce la religión. Cuando usted va a hacer un trabajo de limpieza con una paloma, con coco, con hierbas aromáticas como abrecamino, rompezaragüey, muralla, salvadera, álamo, paraíso, escoba amarga, maravilla, todas esas hierbas que utilizamos en el Palo Mayombe, podemos hacer este signo delante de la enganga para hacer una limpieza con Guatariamba. Ya todo el mundo conoce que un triángulo representa Guatariamba, la justicia. Y siempre es saber cómo utilizamos los signos para poder pedirle a nuestra enganga, y todo lo que nosotros hagamos, todos los trazos, todas las patipembas, todos los signos, tienen que estar alante de la enganga. Siempre hemos dicho que las engangas son poderosas con el paso de los años, que ninguna enganga es poderosa de hoy para mañana, que cuando nosotros ponemos una enganga en un lugar, no la vamos a estar sacando de ese lugar para otro lugar. Tenemos que escoger el lugar donde ella va a vivir, porque de esa manera se va a mantener las corrientes que son en movimiento circular a la izquierda para proteger el corazón de la persona y a la derecha para recoger toda la brujería que mandan San Briqueto, Jesucristo, en Zambi. Siempre utilizamos la forma primitiva
para protegernos con los inquisis de Nsambi, con los espíritus, como dicen, de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado si utilizamos una enganga no cristiana, judía, macanguá, que es diferente a una enganga cristiana, como dijimos anteriormente al comienzo de este programa. Tenemos que tener todos esos detalles, porque así es que aprendemos sobre palo mayombe afrocubano. Ahora, después que termine este programa, usted puede recordar algo o le va a ser difícil recordar. Por eso va a tener una libreta, va a tener un lápiz, va a estar apuntando cosas importantes que le van a estar sirviendo en la vida como religioso. Porque ningún padrino le va a enseñar tal cosa a usted. Esto solo se enseña aquí y cuando yo dé mi caída, ahí se va a quedar. Y bueno, van a venir ahijados míos que van a poder proseguir en estas formas primitivas y ayudar a otras personas. Pero lo cierto es que esta religión es bien complicada. Esta religión nos enseña hasta dónde nosotros podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Tenemos que saber que si nosotros no sabemos hacer una cosa, no nos vamos a meter en lo que no sabemos. Aquí vemos al padrino, al Tata Ibbi, que siempre se mantiene en la forma primitiva y es recomendado por mí como un buen tata, una persona correcta, una persona que quiere la religión, una persona que lo va a ayudar. Y cuando usted lo raye o él lo raye, va a ser un rayamiento bueno que a muchas personas yo he recomendado, no sé ni cuántos, pero son muchos los que he recomendado siempre con él. Es lo que yo he hablado, que esos padrinos que lo quieren todo para ellos, oye, darle oportunidad a otra gente. Si hay ahijado para todo el mundo, no quiera cogerlo todo para ti. Deja que otra gente se desarrollen, que otra gente puedan enseñar lo que ellos conocen. Deja que otras personas puedan trabajar la religión y que las personas lo conozcan. ¿Por qué trancamos al ahijado que está creciendo en la religión? ¿Por qué trancamos a esa persona que está pasando espíritu? ¿Por qué trancamos a esa persona que siente los espíritus, que cuando ella dice algo, las cosas suceden? Entonces, ¿por qué vamos a trancar a ese ahijado que quiere crecer en la religión? Y estos padrinos trancan a los ahijados. Al amigo que es palero también, no, que que lo otro. Ellos son solo los guacheches, no son solo los guacheches. Tú tienes que dar la oportunidad a otras personas para que esta religión se pueda expandir, para que esta religión sea verdaderamente como es. Pero todo es son habitantes, todo lo quieren para ellos. Ellos, todo es la avaricia. Y nada, todos esos munanzos congos cuando son así avariciosos al final se rompen. Los munanzos congos perduran porque las personas son correctas. Los munanzos congos perduran porque el tata que está rigiendo ese munanzo congo es un hombre correcto o una yai correcta. ¿No te has visto que un padrino y una madrina están discutiendo, fajados los dos en la casa y los ahijados escuchando? Fajados como matrimonio, no como religiosos. Como religiosos se fajan también. Pero un munanzo correcto, la madrina respeta al padrino. La madrina tiene que cuidar el orden del munanzo congo. La madrina tiene que ser respetada más hasta que el padrino. Pero esas madrinas que se ponen a discutir con el tata del munanzo entran en una guerra. Porque ella tiene otra ganga también allí de mamachola. Y entonces tiene una ganga de zarabanda. Y entonces entra ese guatrapeo, como le dicen en Cuba. Esa bronca. Y se fajan entre ellos porque son religiosos, porque ella es santera y él no cree en el santo, porque él es palero. Pero viven, son un matrimonio, pero que están fajándose constantemente.
Eso yo lo he visto un millón de veces. Yo he visto todo tipo de cosas, la verdad. Yo puedo estar hablando de la religión muchas cosas porque yo soy un conocedor de todo esto. Pero la Yayi que quiere tener los ahijados que tiene el padrino. Bueno, la Yayi puede atender a las ahijadas del padrino, pero el padrino tiene que consultarlo y después la ahijada hacer los trabajos. Si es una mujer, si quieren vivir eso aparte, porque muchos padrinos pues entonces consultan a la ahijada y le dicen la Yayi te va a hacer el trabajo. Y eso es lo que sucede. Pero a veces la Yayi consulta y el padrino no quiere consultar a la ahijada porque son cosas del amor y son cosas de ponerle un matrimonio y ese tipo de cosas. Entonces el padrino no quiere estar en eso. Entonces se lo deja a la madrina. Pero la madrina va cogiendo tanta fuerza que ya se cree que es la dueña de Munanzo Congo. Entonces se empiezan a fajar y entonces al final rompe el Munanzo Congo. No se rompe porque él se va a quedar en el Munanzo Congo, pero él va a buscar otra Yayi. Va a buscar otra mujer. Porque ella quiere ahora mandarle el Munanzo Congo, que cuando ya vino él tenía ya su Munanzo Congo. Y entonces era el padrino de la gente y entonces ella ahora la madrina, pero son las Yayi esas que creen que se lo saben todas también, porque las Yayi también, no te creas que las Yayi se apartan de todo esto. Las Yayi también son candelas y engañan también y hacen trampas, inventan y hacen una pila de cosas. No crean que están aisladas de todo lo que existe en esta religión. Vamos a estar claros en eso. No se estén guiando que ustedes también son terribles. Ah, claro, no son todas. No se ofendan. No se ofendan, no son todas. Pero sí, hay muchas Yayi que quieren totalmente tener el control de Munanzo Congo. El control de Munanzo Congo lo tiene que tener un hombre, un tataíta. Aquí vemos un trabajo relacionado para el desenvolvimiento de la persona. Aquí podemos ver cómo hemos hecho estos trazos, donde va a jugar un papel importante Lucero, pero también va a estar Siete Rayos, va a estar Zarabanda, va a estar Mamachola, va a estar Guatariamba, la justicia. Va a hacer un trabajo y va a raspar muchos palos, también va a echar la flor girasol, que ya está seca. Siempre guardamos la flor de girasol y vamos a utilizarla en trabajo que tienen que ver con Mamachola. Estos girasoles también son presentados a Cuba Allende. Estos girasoles se los pueden presentar a quien quiera, pero siempre se utiliza para hacer trabajo con Mamachola. Estamos utilizando monbalas, garabatos. Estos garabatos van a estar lentizados con algodón. Lo lentizamos con algodón para que ellos puedan nutrirse de los palos rayados que hemos rayado: palo vencedor, palo jiquí, palo quiebra hacha. Y estos palos nos va a servir para hacer una obra para el desenvolvimiento de la persona. Este círculo que aparece aquí va a estar aguantando a cualquier espíritu que quiera llegar al trabajo que estamos haciendo. Ya que este trabajo es importante porque es para el desenvolvimiento de la persona. Y utilizamos diferentes palos, diferentes garabatos, mombala o lungoa, como le dicen a los garabatos, lungoa o mombala. Y esto es un trabajo, una ensara
de Mimunanzo Congo. Todo el mundo que haga esto es porque lo ha copiado de esta página que aparece aquí, ya que esto es una nueva versión que estamos presentando, pero nosotros hemos presentado este trabajo hace años atrás. Cada garabato lleva entizado algodón. ¿Y a quién pertenece el algodón? Pertenece a Nsambi. Por lo tanto, los garabatos pueden pertenecer a todos los espíritus. Por eso hay uno pintado, entizado en tela amarilla, uno entizado en tela roja y diferentes colores que van a identificar las deidades, y otros que no tienen, que no están entizados, que simplemente van a estar los muertos identificados en el garabato, quemando el nombre de la persona que hemos pintado en un encangri mazango, en una hoja de maíz. Por lo tanto, prendemos esa hoja de maíz y quemamos el nombre de la persona que se le va a hacer el trabajo, a la persona que vamos a desenvolver. Y de esa manera estamos ya preparados para sucular el encombo de esa persona. Siempre con este trabajo llevamos hierbas aromáticas para hacer una limpieza, y a veces hasta pasarle una paloma o pasarle un gallo, o muchas veces si damos sacrificio en este trabajo. Echamos dimbo musenga, indiambo quincolo, echamos miel de abeja y melado de caña. Siempre hemos dicho que cuando echamos miel de abeja tenemos que trabajar también con melado, porque es el balance del trabajo que nosotros estamos haciendo, ya que la miel de abeja es muy caliente, y entonces con el melado de caña hace un balance, y entonces no va a perjudicar, porque mucha miel de abeja puede calentar el trabajo, y lo menos que nosotros queremos es que el trabajo se caliente para que haya desenvolvimiento en la persona al cual le estamos haciendo el trabajo. Vemos cómo envolvemos a todos esos garabatos con todos los palos que hemos rayado y lo untamos de miel de abeja y melado de caña, dimbo musenga en diambo quincolo. Así vamos pidiendo lo que queremos para esa persona, el desenvolvimiento, sucular el encombo, ya que una obra se hace porque puede durar por mucho tiempo. Por eso muchas veces hacemos un trabajo y a la vez hacemos una obra. Son dos trabajos en uno, porque dura mucho más la obra que usted está haciendo. Una obra puede costar más que un trabajo, porque la obra usted se la va a dar a la persona para que la atienda, y mientras que esa persona esté atendiendo la obra, esa obra va a estar trabajando. O sea, que si usted le da esta obra que nosotros estamos haciendo a la persona al cual se la estamos haciendo, pues simplemente esa obra va a estar viva. En cada garabato está representado, o lungoa o mombala, como se conoce, un espíritu. Y muchas veces un espíritu con diferentes caminos, como el rojo de Isasi Sasi 7 rayos para la guerra, o el de Mamá Chola en amarillo, con tela forrada en amarillo para el desenvolvimiento monetario, para el desenvolvimiento del amor, ya que en todos estos garabatos, pueden ser 7, pueden ser 9, entra todos los caminos que necesitamos para nosotros desenvolver a esa persona y poderla llevar a que su vida sea mucho mejor. Estos trabajos
que verdaderamente son bien trabajosos, que llevan muchos pasos a seguir, que pocos religiosos pueden adentrarse al hacerlo, llevan la fortaleza de los propios Inquisi de Nganga, de los propios espíritus de la Nganga. Damos alrededor de las patipembas en movimiento circular, a la izquierda y a la derecha, para proteger a la persona y para quitar todas las cosas malas que nosotros estamos tratando de quitar para que la persona entre en una obra buena, una obra que va a abrir los caminos. Dando vueltas a la izquierda, a la derecha, para librarlo de las cosas malas, para librar a la persona de escollo, muchas veces de brujería, o de malos pensamientos, o de malas vistas, o de mal de ojo. Hacemos también con un pomo este tipo de signo, al cual vamos a poner cada garabato dentro del pomo. Forramos el pomo de esa manera, con esos signos, porque los espíritus viven en tinieblas. Cuando usted hace un trabajo con un pomo, el pomo no puede estar transparente, porque los espíritus comen en la oscuridad y viven en la oscuridad, y por lo tanto un pomo transparente no es lo correcto para hacerle un trabajo. Y eso tampoco lo va a aprender en los libros. Simplemente lo va a escuchar aquí y usted se va a dar cuenta que cuando usted haga una obra, usted no puede hacerle una obra con un pomo transparente. A pensar de que los criollos fueron los que utilizaron los pomos y las botellas y todo ese tipo de cosas por ser más duraderas, pero los anguleros en Tambatilanga lo hacían en un guiro amargo o un lutete, una jícara, y hacían este tipo de trabajo en una guira. Pero otros ganguleros lo hacen en un tarro, y yo conozco todas las formas habidas y por haber al cual se hace. Pero esta me gusta mucho a mí porque esta tiene que ver los signos y va a estar los garabatos, los mombalas indicados a cada deidad. Por eso ponen algodón, porque va a estar también en Zambi. Y todo esto que ustedes están viendo aquí solo se va a ver en los programas de Tataí Tiraca, Osvaldo Sesti. Cada forma primitiva que ustedes están viendo, que simplemente ustedes la ven como ver cualquier cosa, como decir, ah, mira qué interesante, o mira qué bien, o ah, yo no sabía eso, ah, yo puedo hacerlo. Esto tiene cientos de años, son trabajos de cientos de años atrás, en el tiempo Atilanga, el tiempo Congo, cuando el criollo también empezó a hacer algunos cambios que los congos no les gustó, como cogerle un pomo o una botella y después, porque ellos decían que tenían que hacerlo en un lutete, una huira o un embinga, un tarro. Lo empezaron a construir de esta manera que ustedes están viendo aquí, pero esto tiene cientos de años. Ustedes están viendo, cuando ustedes ven este programa, está remontado cientos de años atrás. Que para muchas personas a lo mejor no tiene nada que ver. Pero, sin duda, es muy interesante. Es muy interesante porque te deja saber cómo puedes trabajar
¿Cómo usted puede hacer la obra? Ah, no la vas a hacer igual, claro, no vas a hacer igual, pero si usted simplemente quiere hacer la obra con los garabatos, lo puede hacer y después echar miel de abeja o melado adentro de ese pomo. Usted puede hacer un cuatro vientos. También está hecho con un coco. Y en resumidas cuentas tiene que ver con lucero, que va a abrir los caminos, con mamachola para el desenvolvimiento. Y van a estar muchas deidades, porque los garabatos representan a los muertos y es también el alma que ellos se defienden con los garabatos y el embele. Todo esto, que se remonta a cientos de años atrás, usted no lo va a ver en ninguna parte, sin duda. Y como es natural, pueden haber algunas personas que lo hagan, pero otras personas no lo podrán hacer. A mí me gusta trabajar siempre bien antiguo. A mí me gusta trabajar siempre en el tambatilanga. ¿No ves? Aquí también utilizan los dos clavos, dos yuntas. Y ponen un bisongo y ponen un signo de lucero, porque estos clavos van a ser enterrados en el monte para tener las cuatro esquinas del monte aguantadas y de esa manera desenvolver a la persona que le estamos haciendo el trabajo. Estos trabajos, como dicen, no tienen precio. Si usted lo hace a una persona, es bien complicado hacerlo, como ustedes están viendo aquí. En una jícara, una huira, va a poner el signo de lucero, porque estamos trabajando con lucero para abrir los caminos. Y de esa manera, el gangulero ha pegado ese algodón, simplemente lo ha hecho como una pega. Ha cogido un poco de miel de abeja ya cuando está muy pegada en el pomo, y con eso ha pegado el algodón que está representando al lucero en esta forma primitiva al cual estamos trabajando. Y así podemos, de un modo o de otro, darnos cuenta de cómo trabaja un gangulero en un munanzo congo. Siempre, casi siempre está utilizándose el cuatro vientos, como lo ves aquí arriba, con la representación de los garabatos que se está trabajando aquí en ese pomo. Pueden ser 7 garabatos, pueden ser 9. Según el camino de la persona, pueden ser 4. A mí me gusta trabajarlo con 9 garabatos. Yo jalan garabato mi Congo, mi Congo, mi Congo real. Yo jalan garabato mi Congo, mi Congo, mi Congo real. Yo jalan garabato mi Congo, mi Congo, mi Congo real. La belleza folclórica al cual trabajan los ganguleros es única. No hay otra religión que trabaje como esta, a esta escala de la brujería. Esta religión se mantiene en una belleza extraordinaria. Para muchos religiosos que quieren aprender sobre esta religión, se le está dando una idea de cómo trabaja Palo Mayombe en la intimidad de un munanzo congo. Cómo el gangulero realiza estos trabajos simples y sencillos a la vista de todos ustedes, viendo la transformación que ha cogido el trabajo y la representación que estamos haciendo de lucero. Lucero, todos ya sabemos que es el que abre los caminos.
Lucero es el que es el dueño de las encrucijadas, de la Encila, y Lucero es el que nos va a servir para nosotros poder ayudar a la persona al desenvolvimiento material y al desenvolvimiento que puede tener el religioso cuando se hace el trabajo. Un gangulero siempre debe conocer las formas primitivas, las diferentes formas primitivas que existen, que de otra manera usted no lo puede saber. Solo viendo a un tataíta cómo trabaja es que usted puede realmente saber cómo es Palo Mayombe afrocubano. La belleza folclórica se deja ver simplemente, sin tanto lío, ni tanto que no, que ya tú aprenderás, que ya será el momento, que esto, que lo otro. Eso es que no saben nada. Entonces no pueden enseñar nada porque no saben nada. ¿Por qué no hay otro programa igual que este? Porque no saben. Porque yo soy gangulero, yo no soy narrador, yo simplemente soy, como dicen, un mayumbero. Yo esto lo he tenido que aprender a trabajar en la computadora, a editar, a poder hacerle un video. Todas esas cosas las hago yo, nadie las hace. Y todo eso yo lo he tenido que aprender. ¿Y qué es lo que yo soy? Yo soy un gangulero. Eso es lo que soy yo, un gangulero. Yo no soy un narrador, así que si hay cualquier cosa que narrar que está mal es porque yo también estoy aprendiendo a narrar, porque narrar no es fácil tampoco, y narrar la religión es bien difícil, porque usted tiene que saber hablar, y yo llevo 1 hora 24 minutos sin parar, yo no apunto nada, yo no escribo nada, yo todo lo digo ahí como ustedes lo están escuchando. Así que es un poco difícil poder no solo trabajar la religión, sino poder narrarlo, poder editarlo y poder expresar todas estas formas primitivas de un modo entendible para todas las personas, porque hay personas que no son religiosas y quieren aprender. Y bueno, ¿cómo es esta religión? Déjame saber. Y así funciona Palo Mayombe. Tienes que aprender. Si no aprendes, nunca puedes hacer nada. Cuando usted ve a una persona gagueando tanto, esa no sabe nada tampoco. Se está narrando y está... Eso no sabe nada tampoco. Ese no sabe de la religión y menos sabe de narrar. Y yo no soy buen narrador, esa es la pura realidad. Pero yo trato de que ustedes me entiendan. Y yo creo que muchas personas... Bueno, tenemos 24.000 seguidores inscritos en la página. 24.000. Que no son 2 personas. Y tengo otras páginas que tienen 11.000 y tengo otras páginas que tienen 7.000, 8.000, 3.000, 4.000. Y son páginas nuevas que han empezado, pero esta página que lleva más tiempo tiene 24.000 seguidores. Y eso es lo que le causa la envidia a la gente también. Bueno, un salam aleikum para todos los tatas, para todos los tataitas, para todas las yayis, para todos los engueyos, que Sambiampungo, Cutare, Tolondiame y Agüe. Que Agüe son Agüe, que mañana son mañana. Que Congolango nunca tesis, si tesis a mundo cuava. Como ñoca, no deja rastro. Como Pemba, lumba chechi. No te apures mayoral, que Mayimbe vuela mañana.